¿por qué se debería hablar más portugués que castellano en Centro y Suramérica? Además de Brasil, otros países de América Latina podrían estar hablando portugués en vez de castellano. La historia se mueve por procesos sociales, políticos y económicos, pero también muchos de los grandes acontecimientos de la misma han dependido o se han originado en determinadas situaciones o eventos particulares de personajes individuales. Los nuevos reinos cristianos, a partir del final del siglo XV, se autoconcedieron el derecho a conquistar, apoderarse y colonizar las tierras no europeas o no cristianas, como una especie de continuación de la lucha contra los musulmanes, para incrementar la riqueza y poderío de los monarcas y la nobleza de los mismos. En este caso vamos a entender por qué en Latinoamérica se habla castellano y portugués, pero principalmente vamos a mostrar algunas situaciones históricas que permitieron que el castellano prevaleciera sobre el portugués, y otras que pudieron haber generado lo contrario, que el portugués fuera la lengua de la mayor parte de Latinoamérica, además de Brasil. 1. Las circunstancias del origen del Reino de Portugal en el siglo XI y su conversión en potencia marítima y colonizadora, con una ventaja muy grande sobre el Reino de Castilla, que aún luchaba con los musulmanes cuando Portugal ya exploraba y conquistaba territorios en el Océano Atlántico. 2. El fracaso en el apoderamiento del Reino de Portugal por parte del rey Juan I de Castilla al final del siglo XIV, después de su matrimonio con la hija del rey Fernando I de Portugal. Esto permitió la consolidación de Portugal como reino independiente y potencia marítima. 3. El Tratado de Alcáchovas, firmado en 1479 entre los reinos de Portugal y Castilla, daba a Portugal los derechos a colonizar todas las islas que se descubrieran a partir de entonces en todo el Océano Atlántico. A cambio, Portugal entregó las Islas Canarias a Castilla. Si este tratado hubiera continuado en vigencia, toda Latinoamérica estaría hablando portugués. 4. La manipulación que hizo Colón de los mapas cartografiados en su segundo viaje en 1493, que jugó un papel importante en favor de Castilla en las negociaciones que terminaron en el Tratado de Tordesillas de 1494, para la repartición de las tierras a conquistar entre Portugal y Castilla. 5. El manejo que los reyes católicos hicieron en 1493 en las negociaciones con Portugal, a partir de su relación con el Papa Rodrigo Borgia, quien, a través de bulas papales, establecía lo que debían obedecer los reyes cristianos so pena de excomunión. Si no hubiese sido por la intervención de este Papa valenciano, América Latina estaría hablando mucho más portugués. Formación del Reino de Portugal. El Reino de Portugal se formó a partir de un condado que fue ganando independencia del Reino de León, en el contexto de la reconquista cristiana de la dominación musulmana en la península ibérica, y cuando las guerras entre los reinos cristianos eran comunes. En el siglo XI, los reinos de León y Castilla estaban unificados, y su rey, Alfonso VI, otorgó el condado portucalense en la zona noroeste de lo que hoy es Portugal a su yerno, el noble borgoñón Enrique de Borgoña, como recompensa por su ayuda contra los musulmanes y quien se había casado con la hija ilegítima del rey, Teresa de León. Después de la muerte del conde Enrique de Borgoña, su esposa, Teresa de León, gobernó por 15 años el condado portucalense en nombre de su hijo, Afonso Enríquez, quien ya mayor de edad entró en conflicto con su madre por el control del condado, rompió con ella y se proclamó príncipe de Portugal tras la batalla de São Mamede en 1128, donde las fuerzas de Afonso Enríquez, apoyado por nobles portugueses que deseaban más autonomía, se enfrentaron a las tropas leales a Teresa y Fernando Pérez de Traba y los derrotaron. Aunque aún no se proclamaba rey, este evento es considerado como el inicio de la independencia portuguesa. Alfonso Enríquez siguió avanzando hacia el sur, derrotando a los almorávides y, en 1139, tras su victoria en la batalla de Ourique, se proclamó rey de Portugal y adoptó el título de Alfonso I. En 1143, por el Tratado de Zamora, el rey de León reconoció la independencia de Portugal y el Papa Alejandro III reconoció oficialmente al Reino de Portugal en 1179, mediante la bula Manifestis Probatum.
Durante los siglos XII y XIII, los sucesivos reyes portugueses extendieron su territorio hacia el sur, conquistando tierras musulmanas, incluyendo Lisboa en 1147. La frontera sur se consolidó con la toma del Algarve en el siglo XIII. En 1297, Dionisio I de Portugal y Fernando IV de Castilla firmaron el Tratado de Alcañices, formalizando la frontera entre sus reinos, de modo que el territorio de Portugal quedó definido prácticamente como es hoy. El Reino de Portugal se convierte en potencia marítima. En el siglo XIV, mientras los reinos cristianos continuaban batallando para expulsar a los musulmanes, el Reino de Portugal, ahora con una frontera interior estable, pudo dirigir su atención hacia el mar. Dionisio I fundó la Armada Portuguesa en 1312 para luchar contra los piratas musulmanes. Ordenó construir muelles y barcos. Su hijo, Alfonso IV, quien había participado en la batalla del Salado contra los musulmanes, continuó en el siglo XIV invirtiendo en la marina. Aumentó la flota de barcos y ordenó las primeras exploraciones que llegaron a las Islas Canarias, que, después del Tratado de Alcáçovas, del que hablaremos luego, pasaron a ser del Reino de Castilla. También en el siglo XIV hubo una peste que diezmó la población, con lo cual los campos portugueses se despoblaron y gran parte de la población remanente marchó a la costa para convertirse en pescadores, lo cual incrementó el número de marineros disponibles para las expediciones. En 1415, el Reino de Portugal comenzó la exploración y la conquista de las costas de África, las cuales se desconocían en aquella época. Durante el siglo XV se convirtió en líder mundial en la exploración naval por los avances técnicos logrados en las embarcaciones, principalmente con la construcción de la nave llamada Carabela, un barco rápido y maniobrable, ideal para exploraciones largas y peligrosas, y por los nuevos instrumentos de navegación como la brújula, el astrolabio y el cuadrante. Los reyes que sucedieron a Alfonso IV, Pedro I y Juan I, de quien hablaremos en el siguiente segmento, continuaron promoviendo esta actividad de fortalecimiento de la marina y de la actividad exploratoria. Pero fue el hijo de este último, Enrique el Navegante, quien se convirtió en el gran mecenas de la exploración del Océano Atlántico. Impulsó la creación de una escuela náutica en Sagres, donde cartógrafos, astrónomos, navegantes y constructores se dedicaron a estudiar el Océano Atlántico. Su objetivo era principalmente encontrar una ruta alterna a Asia para traer las valoradas especias, seda y oro que se encarecían por el bloqueo de las rutas terrestres por parte de árabes y otomanos. También había que detener la piratería de los musulmanes, ya que estos asaltaban los pueblos costeros de Portugal, detenían a sus habitantes y los vendían como esclavos en el norte de África. En 1426, Portugal conquistó las islas de Madeira y las Azores. Así pues, mientras Portugal ya exploraba y conquistaba territorios e islas en el Océano Atlántico al frente de África, en Castilla aún no se habían casado Isabel y Fernando, y los musulmanes todavía estaban en Granada. O sea, Portugal le llevaba a Castilla una gran ventaja en la exploración marina. En 1488, Bartolomeu Díaz llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, lo que demostró que era posible llegar a Asia bordeando África. El rey Juan I de Castilla quiso tomar el control de Portugal. Regresando al final del siglo XIV, el reino de Castilla estuvo a punto de retomar el control del reino de Portugal. El rey Fernando I de Portugal, en su lecho de muerte, dejó que su esposa Leonor escogiera el marido de su hija Beatriz, y Leonor escogió al rey Juan I de Castilla. Este quiso ser proclamado rey de Portugal, con lo cual Juan de Avis, el hijo ilegítimo de Pedro I, quien a su vez fue hijo de Alfonso IV de Portugal, apoyado por artesanos, comerciantes y el pueblo de Lisboa, comandó una rebelión que le opuso resistencia a las pretensiones del rey castellano. En 1384, Juan I de Castilla fue derrotado por los partidarios de Juan de Avis en la batalla de Atoleiros. Pero Juan I insistió y bloqueó Lisboa, aunque una epidemia de peste bubónica entre sus tropas, producida en el contexto de la ciudad sitiada, obligó al rey Juan I a regresar a Castilla.
Así, Juan de Avis se proclamó Juan I de Portugal, lo que enfureció a Juan I de Castilla, quien, apoyado por los franceses, atacó nuevamente a los portugueses, que esta vez estaban apoyados por los ingleses, pues era la época de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Los dos Juanes se enfrentaron en la batalla de Aljubarrota en 1385, y los portugueses vencieron a pesar de su inferioridad numérica. Así fue como surgió la dinastía de Juan de Avis, que reinaría durante los 2 siglos siguientes en Portugal. Juana la Beltraneja, con profundos vínculos con Portugal, pudo haber sido la reina en vez de Isabel la Católica. En el siglo XV, el reino de Portugal habría podido tener más injerencia en los destinos del reino de Castilla si, en lugar de Isabel, Juana la Beltraneja hubiese sido la reina. Tras la muerte del rey de Castilla, Enrique IV, en 1474 había 2 pretendientes al trono castellano, su hija única, Juana la Beltraneja, e Isabel de Castilla, hermanastra de Enrique. Juana tenía el apoyo de una parte importante de la alta nobleza castellana y de su prometido, su tío el rey Alfonso V de Portugal, con quien incluso se casó para reforzar su reclamo. Isabel contaba con el apoyo del resto de la nobleza y de la corona de Aragón, por estar casada con el heredero de esta corona, Fernando. Las hostilidades estallaron en 1475. La guerra por tierra se desarrolló principalmente en la meseta norte castellana, decantándose a favor del bando isabelino a partir de la batalla de Toro en 1476, en la provincia de Zamora. El ejército castellano isabelino, liderado por Fernando de Aragón, se enfrentó al ejército portugués, dirigido por el propio rey Alfonso V y su hijo, el príncipe Juan. Fue una batalla indecisa en lo militar, ya que ambos bandos reclamaron la victoria. El ala dirigida por Fernando venció al rey Alfonso V, que tuvo que retirarse del campo, pero el ala dirigida por el príncipe Juan resistió firmemente e incluso mantuvo el control del campo al final del día. Aunque militarmente esta batalla fue ambigua, políticamente fue decisiva para Isabel y Fernando, pues permitió a los reyes católicos consolidarse como monarcas de Castilla, ya que la propaganda isabelina la presentó como una gran victoria, lo que les dio prestigio, legitimidad y el apoyo de muchas ciudades castellanas. Poco después, las Cortes de Madrigal en 1476 reconocieron oficialmente a Isabel como reina de Castilla. Alfonso V de Portugal, desmoralizado y sin apoyo en Castilla, se retiró definitivamente, dejando sola a Juana la Beltraneja. El conflicto terminó en 1479 con el Tratado de Alcáçovas, del cual hablaremos a continuación, donde Portugal reconoció a Isabel como reina y se repartieron las zonas de expansión en el Océano Atlántico. El Tratado de Alcáçovas. A partir de entonces, el conflicto continuó, sobre todo por mar, con flotas castellanas y portuguesas luchando entre ellas y compitiendo por traer riquezas desde las lejanas tierras de Guinea. La derrota castellana en el mar y la incapacidad portuguesa para ganar la guerra en tierra llevaron a los contendientes a iniciar negociaciones de paz en 1479 a través del Tratado de Alcáçovas. Entre otras medidas, por este tratado se estableció la paz entre los reinos de Portugal y Castilla y Aragón. Se concluyeron las hostilidades de la Guerra de Sucesión Castellana. Alfonso V renunció al trono de Castilla. Isabel y Fernando renunciaron al trono de Portugal y a Juana de Castilla, la Beltraneja, se le impuso renunciar a todos sus títulos castellanos. Pero también por este tratado se repartieron las islas conquistadas hasta entonces en el Océano Atlántico entre Portugal y Castilla. Portugal mantuvo el control sobre sus posesiones en Guinea, en Mina, Madeira, las Azores y Cabo Verde, y a Castilla se le reconoció la soberanía sobre las Islas Canarias. El Tratado de Alcáçovas, en realidad, dio a Portugal todo el Atlántico salvo las Canarias, como se deriva del pregón del 14 de marzo de 1480, conservado en el Archivo de Simancas, que citamos a continuación y que, por otra parte, nos permite ver cómo era el idioma castellano en esta época. Todas las islas que ahora están descubiertas y cualesquier otras islas que se hallaren o conquistaren, de las islas de la Canaria para Ayuso contra Guinea, para Baxo contra Guinea, y pero Baixo e Adiante contra Guinea en otras versiones, y en general todo lo que es hallado ese hallare,
conquistase o descubriere en los dichos términos, allende de que es hallado ocupado o descubierto, queden a los dichos rey e príncipe de Portugal, e a sus reinos, quitando solamente las islas de Canaria. Guinea se refiere a las actuales Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, que quedan bien al sur de Portugal, enfrente de Senegal. El descubrimiento de América. El Tratado de Alcáçovas influyó en el descubrimiento de América, pues el viaje fue retrasado varios meses por los reyes católicos. No tanto por razones técnicas, sino porque estos esperaban el nombramiento del Papa Rodrigo Borgia, elegido en agosto de 1492 como Alejandro VI, el mismo mes en que partió Colón para su primer viaje. Los reyes católicos querían precaución ante la posible reacción de Portugal, ya que los viajes de Colón podían entrar en conflicto con los intereses portugueses en África y el Atlántico. La elección del nuevo papa era clave, pues la Santa Sede mediaba y decidía en los asuntos territoriales entre reyes cristianos. Isabel y Fernando, conscientes de que las tierras que Colón pretendía descubrir podrían pertenecer por derecho a Portugal, lo enviaron solo tras asegurarse de que su aliado Rodrigo Borgia accedería al papado, de manera que las protestas portuguesas pudieran contrarrestarse con una bula papal favorable a Castilla. Rodrigo Borgia, valenciano y aliado de los reyes católicos, les sería muy útil poco después para legitimar las conquistas de Colón mediante las bulas alejandrinas de 1493, que prepararon el camino al Tratado de Tordesillas en 1494. Durante los preparativos del primer viaje de Colón, en 1492, los reyes recordaron a los vecinos de Palos de la Frontera que se embarcaran en la expedición y respetaran la prohibición expresa de ir a la mina Madeira, a 700 kilómetros de la costa africana, debido al compromiso acordado en el Tratado de Alcáçovas. Cuando Colón regresó de su primer viaje, en marzo de 1493, arribó a Lisboa tras ser desviado por una tormenta, mientras que la otra carabela sobreviviente, al mando de Martín Alonso Pinzón, llegó a Bayona, Galicia. Así, los reyes católicos recibieron primero noticias del descubrimiento a través de Pinzón, mientras que Colón fue entrevistado por el rey portugués João II, de modo que ambos reinos obtuvieron información que conduciría a una ardua negociación. En abril de 1493, el embajador portugués Rui de Sande llegó a la corte de Isabel y Fernando en Barcelona para reclamar que las tierras descubiertas correspondían a Portugal. Según el cronista aragonés Jerónimo de Zurita, el embajador propuso repartir el Atlántico mediante una línea horizontal imaginaria a la altura de Canarias, al norte para Castilla y al sur para Portugal. Colón emprendió su segundo viaje con 17 barcos y entre 1.200 y 1.500 personas. Antes de partir, los reyes le recordaron la prohibición de tocar Guinea y la mina. Manipulación de la cartografía por parte de Colón. Basándose en el Tratado de Alcáçovas, que otorgaba a Portugal todas las islas descubiertas excepto Canarias, y en la propuesta del embajador portugués de establecer una línea horizontal desde Canarias, los reyes encargaron a Colón que cartografiara lo mejor posible las tierras descubiertas. Colón, tras arribar, envió mapas a los reyes, pero alteró deliberadamente las coordenadas. Ubicó las islas del Caribe más al norte y al este, modificó distancias y tiempos de viaje para hacerlas coincidir con ubicaciones más orientales, y elevó la latitud de islas como Cuba, colocándola junto al continente Asia, según él. En la época, las técnicas cartográficas eran rudimentarias y no consideraban la curvatura terrestre. Así, la línea divisoria propuesta habría llegado hasta Florida. Esta maniobra afectó su reputación y credibilidad, influyendo en su caída en desgracia. La percepción geográfica y la definición de zonas de influencia en las negociaciones del Tratado de Tordesillas se vieron influidas por esta manipulación, lo que favoreció la posición de Castilla. Por otro lado, en 1493, Isabel y Fernando obtuvieron de Alejandro VI una serie de bulas que les otorgaban las tierras descubiertas y por descubrir que no pertenecieran a un señor cristiano. Estas bulas, con mandato de ley y pena de excomunión, establecieron un nuevo reparto del Atlántico en favor de Castilla, dejando obsoleto el Tratado de Alcáçovas. João II protestó, pero en el Tratado de Tordesillas de 1494 aceptó un nuevo reparto. Tratado de Tordesillas.
El Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494 entre los reyes católicos de Castilla y el rey João II de Portugal, con mediación del Papa Alejandro VI, fue un acuerdo para dividir las tierras recién descubiertas en el Nuevo Mundo. El objetivo era resolver las disputas sobre la posesión de territorios que ambos reinos habían explorado y reclamado. La línea de demarcación de norte a sur, establecida por el tratado, dividía el mundo en dos hemisferios. Las tierras al oeste de la línea pertenecían a Castilla y las tierras al este a Portugal. Como Colón había puesto las tierras descubiertas más al este para que las tierras descubiertas reportadas por Colón quedaran en la zona asignada a Castilla, el Papa propuso dicha línea imaginaria a 100 leguas al oeste de Cabo Verde. Pero hoy se sabe que esa demarcación quedaría aún en medio del Océano Atlántico. Los portugueses pidieron mover esa línea de demarcación más hacia el oeste, así que se estableció a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que sería equivalente a más o menos 2.062 kilómetros, trazando una ruta que cruza el Océano Atlántico tropical. Los negociadores castellanos no vieron problema alguno con esta extensión, pues les aseguraba el control sobre las tierras que se encontraran al oeste. João II era un negociador duro y sabía que Castilla estaba ansiosa por cerrar un acuerdo rápido para legitimar el descubrimiento de Colón. Aprovechó esa prisa para conseguir una mejor posición territorial a largo plazo. Portugal ya dominaba la ruta hacia la India bordeando África y estaba explorando intensamente el Atlántico Sur. Sospechaban que había tierras al este de la línea papal original que podrían interesarles. Si la línea quedaba demasiado cerca de las Azores y Cabo Verde, todo lo que estuviera al oeste caería automáticamente bajo control castellano. También hay teorías históricas que indican que João II de Portugal podía tener noticias, por viajes de pescadores, mapas secretos o contactos nórdicos, de que más al oeste y al sur existía tierra firme, lo que después sería Brasil, y quería asegurarse de que cayera bajo su jurisdicción. En efecto, hacia el sur, esa línea cruzaría por la costa noreste de América del Sur, abarcando la costa norte del Brasil, en la zona del Amazonas, entre las desembocaduras de grandes ríos y selva tropical. Por esta razón, a pesar que Vicente Pinzón, uno de los hermanos que había llegado a América con Colón, llegó a las costas de Brasil en 1500, unos pocos meses antes que el portugués Pedro Álvares Cabral, en los años posteriores, Portugal pudo tomar posesión del territorio del actual Brasil. Así pues, aunque en 1494 el Tratado de Tordesillas parecía un triunfo para Castilla que le permitiría quedarse con casi toda América, en el largo plazo fue muy beneficioso para Portugal, ya que le permitió reclamar Brasil cuando Pedro Álvares Cabral llegó en 1500. Al final del siglo XVI, alrededor del año 1600, Portugal controlaría un imperio marítimo global centrado en rutas comerciales clave en América, África, Asia y Oceanía. Junto con España serían las potencias coloniales más grandes del mundo. Y con respecto al idioma castellano, otra hubiera sido la historia y se hablaría mucho más portugués que castellano en Latinoamérica si Juana la Beltraneja hubiese sido la reina en vez de Isabel, si se hubiera respetado lo acordado en el Tratado de Alcáçovas, si Colón no hubiera manipulado los mapas y si los reyes católicos no hubieran estado confabulados con el Papa Rodrigo Borgia. Esperamos que te haya gustado el video. ¿Qué opinas sobre estos hechos históricos? Déjanos tus comentarios y cuéntanos tu punto de vista.